Buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos a otra entrega del canal de Facebook. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén, Bien, amén, mis hermanos Antonio y Maki, ¿cómo están ustedes? Dios me le bendiga, igualmente a los amigos que nos ven. amén, amén. Igual a ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Para beneficio de los amigos y hermanos que escuchan esta transmisión, vamos a estar hablando de una serie de puntos importantes a propósito del mes en que estamos, que ya está terminando. Septiembre es el mes de la Biblia en muchos países. Vamos a aclarar hoy dónde, por qué, y también vamos a hablar un poquito de cómo nos llegó la Biblia. ¿Qué les parece, hermanos, este tema? Bueno, es excelente ese tema, sobre todo porque nosotros todos en nuestra casa tenemos más de un ejemplar de la Biblia y es muy cómodo uno agarrarla y leerla y todo eso, pero a veces uno no se detiene a pensar cómo fue que nos llegó. Y Mikey, ¿qué dice? Bueno, hermanos, este es un tema bien interesante, ya que de esta manera las personas pueden estar más claras de lo que la esencia de este libro. Y más que hay algunos que todavía no entienden el por qué le damos tanta prioridad, tanta importancia a este libro tan interesante, el cual vemos que viene de Dios. Entonces hay que ver cómo se preservó, cómo es que nos llega a nosotros. Y es una historia impresionante. Pues mire, en septiembre muchos países de América Latina, especialmente de habla castellana o española, como querramos decir, celebran a septiembre o de alguna forma hacen celebraciones en septiembre correspondientes a este mes como el mes de la Biblia. Argentina, por ejemplo, Honduras, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Panamá. También pasa lo mismo en Chile, Nicaragua y en nuestra República Dominicana, donde como dato interesante queremos decir que por iniciativa de un diputado petromacorizano, David Escoto, en el año 1984 interpuso un proyecto de ley para celebrar el 27 de septiembre como Día Nacional de la Biblia, porque del mes de la Biblia se desprende el Día de la Biblia. Y de hecho, Así, hermano, fuimos el primer país en tener un día nacional de la Biblia, ¿eh? correctamente. Y es el único país, como ya sabemos los dominicanos, que tiene una Biblia abierta en su escudo, con Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y lo tiene por ley, ¿eh? Hay una ley que decreta que eso debe ir en el escudo. Ahora bien, ¿saben los amigos, saben ustedes por qué septiembre? Bueno, para los católicos, la celebración de septiembre es porque un 30 de septiembre murió Jerónimo, conocido por los católicos como San Jerónimo, quien fue el traductor de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, versión oficial de la Iglesia Católica desde el año 405. Además, en septiembre también terminó de traducir la Biblia, la Vulgata Latina. Desde el año 382 hasta el 405, Jerónimo estuvo lidiando con el griego, con el hebreo, con el arameo, para conseguir la primera traducción de la Biblia completa a un lenguaje del pueblo sencillo. Por eso se llamó Vulgata, porque era del vulgo, de la gente común. Y en el caso de los protestantes o evangélicos, se conmemora septiembre debido a que el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir los primeros ejemplares de la Biblia completa en español, la traducción de Casiodoro de Reina, que luego fue revisada 32 años después por Cipriano de Valera. Se imprimieron apenas unos 260 ejemplares, pero eso abrió la puerta para que la palabra fuese llevada al idioma español. ¿Qué les parece? No, hermano, excelente, excelente. Y bueno aclarar a nuestros amigos oyentes que no es que nosotros celebramos como iglesia el mes de septiembre como mes de la Biblia porque esté indicado por Dios. Es una fecha conmemorativa donde hay unos datos históricos que sencillamente es interesante que nosotros sepamos sobre la palabra del Señor. Yo lo comparo con el Día de las Madres. No está en la Biblia, pero si alguien quiere llevar un regalo a su madre, no es una muy buena excusa, ¿verdad?
Claro, ¿no? Y cuanto más con el hecho de que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios fue preservada y cómo ha sido diversificada. Vale la pena que cada individuo preste atención a esto. Y hay tantos días de cosas que no tienen valor que dedicarle un día o un mes a la Biblia, yo lo veo muy bien. Bueno, aquí había un legislador proponiendo que se celebrara el Día del Pelotero. Y otro el Día del Compadre. Y el Día del Compadre. Bien, entonces, podríamos responder a la pregunta, como le decíamos los amigos en la promo del tema, ¿cómo nos llegó la Biblia? Y yo creo que tendríamos que irnos bien atrás, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que ver es sobre qué se escribió, porque obviamente el desarrollo de la Biblia depende del entorno, de los avances tecnológicos que se tengan en el momento. O sea, si nosotros comparamos los inicios del mundo, en los tiempos de Moisés, con los tiempos de ahora, obviamente que estaríamos hablando de avances tecnológicos abismales, distintos, ¿verdad? Entonces, en los tiempos que el hombre comenzó a escribir la palabra de Dios, el material sobre el cual se escribía era el papiro. Y obviamente la Biblia se comenzó a escribir sobre ¿verdad? Toda escritura antigua era manuscrita, no solamente la Biblia, sino todo lo que se escribía se hacía de forma manual. Entonces, el material sobre el cual se escribieron los primeros libros de la Biblia fue el papiro. Entonces, usted dirá, ¿y qué era el papiro? Bueno, usted puede ver la imagen, pero le decimos que el papiro es una planta acuática muy común en el río Nilo y en Egipto y en Siria, desde donde se exportó por el puerto de Biblos. En el puerto de Biblos había un mercado interesante de papiro y precisamente de ahí, de ese nombre de Biblos, viene el nombre de Biblia como un diminutivo del puerto de Biblos. Por el mercado que había allí de papiros sobre el cual se escribió la Biblia. Entonces había todo un proceso para tener un papiro, y quisiéramos hablar un poquito de eso mientras ustedes ven esa imagen donde se ve que se tomaba un tronco de la planta de papiro y se comenzaban a cortar algunos slides de algunos, ¿verdad? Partes del tronco, y eso se iba cortando y luego se iba uniendo entre sí, como se ve en el paso 3, se iba formando con eso como si fuera una página, se acomodaba muy bien, y entonces sobre eso, después que se le daba el debido tratamiento, sobre eso se escribía, y eso era lo que se veía como si fuera el papel de hoy, pero obviamente era un material que era el que se tenía en ese momento, pero que no era un material muy duradero, ¿eh? Y ahí está el lugar, hermano, de donde usted dice que se producía en Siria, ¿verdad? Y luego se exportaba por barcos desde el puerto de Biblos, y de ahí viene la palabra Biblia. El puerto de Biblos está en el Líbano. Todavía hoy puede ser visitado, así que se transportaba desde Siria hasta Biblos. Y mira ahí el puerto de Biblos. Yo le estoy proponiendo a los hermanos que desde que pase el coronavirus, cojamos una guagua y arranquemos para allá a ver eso. Bueno, hermano, necesitamos algo más que una guagua, pero estaría interesante el viaje. Bueno, el que te dispuesto a pagarme un pasaje, yo voy. Se la montamos la guagua en el ferry, hermano, ¿me entiendes? Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, ¿cómo se escribía sobre ese papiro? Es muy interesante ver cómo se escribía. Ya el hermano explicó cómo se confeccionaba, pero podemos ver en el siguiente slide cómo se escribía, porque es que le dije que era una historia impresionante. Sucede que en el segundo libro de Juan, verso 12, dice allí Juan, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel. Cuando utiliza allí la palabra papel se refiere al papiro que el hermano Fausto estaba mencionando. Dice, no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. O sea, que se utilizaba tinta para escribir sobre él, pero ¿con qué material? Bueno, con un material que se le llama calamus. El calamus o caña se utilizaba para escribir en forma de pincel, y esto se tomaba por eso su nombre calamus, que era una planta, el cual se tomaba un tallito
y los que han tenido roce con plantas de bambú pueden ver que pues, cuando el bambú está pequeño, usted corta los tallitos y se hace como una pequeña pluma, así con un hueco en el medio. Sucede que utilizaban esta planta, el calamus, en forma de pincel para escribir sobre el papiro. Y utilizaban también lo que eran las plumas de aves, como del pavo, del cisne, etcétera, porque también tenía la misma forma. Al sacar la pluma del cuerpo del animal, esta pluma también tenía un orificio en el centro, como ven en la imagen. Entonces simplemente se tallaba un poquito y esto lo mojaban en tinta y podían escribir como si fuera un pincel sobre el papiro. De esta forma era que lo hacían. Ahora, luego del papiro vino lo que es el pergamino, ya un material un poquito más resistente, o vamos a decir una tecnología más avanzada. Sí, porque era de cuero de animales que se hacía Claro, el pergamino. Claro, con cuero de animal este era más resistente porque el papiro, imagínense, escrito en papiro, dibujado en papiro, luego que se mojaba ya se perdía la tinta, se dañaba. Entonces se deterioraba el material, pero con la piel de animal, que es a lo que se le llama pergamino, ya era un poquito más duradera. Y ahí usted ve el proceso, cómo se hacía, ve a este señor, El donde estaba curtidor se llama el ese. curtidor, que estaba Correcto. curtiendo allí la piel del animal, donde la raspaba hasta que quedara bien lisa, bien estirada, para que se pudiera escribir sobre ella con aquello que habíamos mencionado, con el cálamo. ¿Y era mejor o peor? ¿Era más barato, más caro? ¿Duraba más o duraba menos Bueno, el pergamino que el...? duraba más. El asunto del costo era un poquito más porque el papiro había que reunir más tallos, recolectarlo, machacarlo, todo eso, que tú simplemente tomar un animal, matarlo, despellejarlo y estirarlo. Era un trabajo un poquito más fuerte, por ende, un poquito más, vamos a decir, costoso, pero era más resistente. Valía mejor la pena, duraba más y todavía hay manuscritos de esos que habían aparecido no que hace tanto sobreviven. tiempo. Todavía Aunque, sobreviven. aunque debo decirle, hermano Mikey, que en realidad el pergamino llegó a ser con el tiempo más costoso que el El papiro. papiro, Sí, claro, sí, más claro, costoso. por el mismo trabajo que costaba hacerlo. O sea, había que matar el animal, despegarle la piel, Degollarlos. Solo degollarlo era degollarlo. un enorme trabajo. Era un trabajo y luego también armar esto que nosotros vimos ahí, ese cuadro para estirar la piel y el trabajo de curtirlo. Nosotros también vemos en 2 Timoteo capítulo 4 verso 13, allí dice el apóstol Pablo: cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros, especialmente los escritos en pergamino. Esos libros a los que él se refería allí, se refiere a los rollos. Y fíjese que pusimos el texto ahí en un rollo, porque eran rollos de ese material que nosotros mencionamos, el pergamino, el cual se escribía todo lo que se iba a escribir y luego se enrollaba. A eso se le llamaba libro. Nosotros hoy tenemos un libro de hojas cosidas, el cual usted lo abre, pero antes se enrollaba, de forma que a esto se le llamaba libro. No, y a veces se juntaba papiro sobre papiro y rollo sobre rollo y Y se cosía. se Se hacía cosía para que un fuera más códice. largo. Sí, se hacía lo que le llaman un códice, pero hubo algo importante que sucedió en el año 586 a.C. y fue que los judíos fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Nabucodonosor mandó a su capitán Nabuzaradán, según dice Jeremías capítulo 50, Nabuzaradán quemó la ciudad, quemó las casas de los principales de Jerusalén, quemó, destruyó el templo, lo destruyó pared por pared, y toda escritura sagrada intentaron destruirla, pero los judíos celosos
aunque no tanto como lo llegaron a hacer después de sus escrituras, preservaron copias de la Biblia, porque la Biblia, los originales, se hacían copias precisamente a manuscritas para poderlo preservar, porque el papiro se dañaba fácil, hasta el pergamino con cierta facilidad. O sea, no era tan fácil preservarlo. Pero en Babilonia los judíos duraron 70 años cautivos y allí aprendieron, allí se convirtieron en el pueblo del libro. Dicen los historiadores que es en Babilonia donde realmente se empieza a coser, por decirlo de una forma, la Biblia para todas las naciones. Es allí donde los judíos adquieren conciencia de que necesitan preservar sus escrituras, sus tradiciones, y entonces es allí donde nacen los escribas. ¿Ve? En Babilonia, durante los años en que estuvieron allí en el exilio. Y un escriba muy destacado dentro de ellos fue Esdras. Usted puede leer todo el libro de Esdras. La escritura nos dice que fue un hombre consagrado a Dios, era un sacerdote, y según el libro de Deuteronomio 17, los sacerdotes eran los que conservaban la ley. Ellos eran los encargados de preservar la ley de Dios. Entonces, Esdras se encargó de preservar las escrituras, de traducirlas del idioma hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento, al arameo, que era el idioma que hablaban los habitantes de Babilonia y los judíos que estaban en el exilio. Hermano, porque usted habla español porque nació en República Dominicana. Pero si usted hubiera nacido en Estados Unidos, a menos que sus padres le hablen en español, usted lo que iba a hablar era el inglés. Entonces ya ellos lo que hablaban era el arameo. Y Esdras recopiló el canon del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, y los tradujo al arameo. Y dice Esdras 7:10 que Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Esdras fue escriba. Y quiero que sepan, mis hermanos y amigos, que aunque los escribas llegaron a ser ya para el tiempo de Cristo una casta religiosa, vamos a decir que odiada, alejada de los principios de Dios. Sin embargo, por mucho tiempo fueron muy usados por Dios para copiar con mucha delicadeza y mucho cuidado esas escrituras. El trabajo de ellos era solamente recopilar, recopiar y preservar las escrituras de Dios. Por eso, gracias a hombres como los escribas y luego los masoretas o soferines, nosotros podemos hoy tener copias de la Biblia de escritos de hasta 4.000 años de antigüedad por el trabajo que Dios puso en el corazón de esos hombres que hicieran. Y en Babilonia, para terminar mi participación por ahora, hubo algunos cambios. Esdras, como les dije, según dice el Talmud, reunió los libros sagrados hebreos y los tradujo al arameo, que era el idioma de los babilonios. Lideró a los escribas, formó una escuela de escribas para hacer copias de la ley, de los libros sagrados del Antiguo Testamento, para ser leídos cada sábado en la sinagoga, porque como ya no tenían el templo, en el exilio los judíos tuvieron que fundar sinagogas. Y esto creó la conciencia para la preservación de la Biblia como ningún otro libro ha sido jamás preservado. De tal manera, hermanos, que un escriba se sentaba con un libro, vamos a suponer el libro de Isaías, y contaba palabra por palabra y letra por letra. Y si eso daba, por ejemplo, 10.000 palabras, él cuando terminaba de traducir te contaba y tenía que haber 10.000 palabras. Si cometía un error, lo escribía al margen. Si cometía 2 errores, lo escribía al margen. Pero si cometía 3 errores, desechaba el manuscrito completo. De tal forma que esas copias se fueron haciendo con una fidelidad que hoy, cuando se descubrieron los escritos del Mar Muerto en el año 1947, la diferencia entre los escritos del Mar Muerto que se preservaron por más de 2.000 años y lo que tenemos ahora es de 0.005%, o sea, casi nada. O sea, que tenemos la Biblia fielmente escrita en nuestras manos. Amén, mi hermano. Realmente el trabajo de los escribas era un trabajo bastante, yo diría, duro. Meticuloso. Meticuloso. Para muestra un botón, trate de escribir, búsquese un cuaderno, una cátedra, como nosotros le llamamos, y trate de escribir a mano el libro de Génesis, por ejemplo. Y usted sabrá lo difícil que era el trabajo de los escribas. Y trate de escribirlo, ¿verdad?, con la precisión con la que estos hombres escribían la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando decimos que el libro más preservado es la Biblia, la historia mismo lo confirma, precisamente por procesos como el que acabamos de describir. Pero fíjense que hasta este momento
solo tenemos las escrituras del Antiguo Testamento que se escribieron originalmente en hebreo y luego entonces en arameo. O sea, tenemos el Antiguo Testamento escrito en un hebreo aramizado, por decirlo así. Y entonces, ya en el año 250 antes de Cristo, todavía estamos lejos de lo que es el Antiguo Testamento. De lo que es el Nuevo. ¿Perdón? Lejos del Nuevo todavía. Sí, lejos de lo que es el Nuevo Testamento. Si tenemos el Antiguo Testamento y traducido básicamente con la influencia de dos idiomas, que es el hebreo y el arameo. O sea, idiomas locales, hermanos, que nada más lo hablaban ellos prácticamente. Claro que sí, porque el arameo viene, como usted explicaba, cuando ellos son extraditados a Babilonia. Correcto. Entonces, ya en el año 250 antes de Cristo, Ptolomeo IV pide al sumo sacerdote de Jerusalén que le ayudara a traducir las escrituras del Antiguo Testamento del hebreo aramizado al griego, porque el griego era el idioma universal en ese entonces, ¿verdad? Entonces, él quería tenerla en su biblioteca de Alejandría y entonces luego, o sea, finalmente logra esa traducción, pero para eso pide la ayuda de unos 72 sabios de Israel que le ayudan a traducir las escrituras del Antiguo Testamento al griego. De ahí viene lo que es la Septuaginta o la traducción de los 70, ¿verdad? En honor a la cantidad de sabios que participaron en esta traducción. Esta Septuaginta, esta traducción del Antiguo Testamento en griego, fue la que usaron los apóstoles, lo que usó Jesucristo, cuando Jesucristo citaba las escrituras. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4 vemos que él se para a leer. Él estaba leyendo las escrituras del Antiguo Testamento en la versión griega. Sí, la Septuaginta. La Septuaginta, o sea, cuando los apóstoles citaban el Antiguo Testamento, están citando textos precisamente de la Septuaginta. Y ahí vemos lo que es una imagen de lo que sería esta traducción. Que ya incluso incluso se puede adquirir ahí, o sea, usted la puede comprar en librerías y por o por esas tiendas de venta de cosas por internet. Sí, eso es un buen dato. Si usted entiende griego y usted quiere tener la escritura, esa primera traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, usted lo puede tener. O sea, esa que se ve ahí en la imagen no fue la que ellos hicieron, ¿eh? No. Todavía estamos en los tiempos del pergamino. Ahí en ese contexto estamos en los tiempos del pergamino todavía, ¿eh? Entonces, más adelante, ya concluido lo que es el Nuevo Testamento, o sea, ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos en griego, viene lo que sería la traducción de la Vulgata latina hecha por Jerónimo en el 405, pero esta traducción fue hecha en latín. Es decir, aquí se traduce lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento al latín, y esta traducción es la usada oficialmente por la Iglesia Católica casi durante 1000 años. La Iglesia utilizaba esta lectura de la palabra en latín sin importar que usted entendiera o no el idioma. Y de hecho hay algunas partes de la misa que todavía en la actualidad se dicen en latín. No sé, yo he escuchado mucho la palabra per secula seculorum. Eso es latín, eso es por los siglos de los siglos. Requiem aeterna dona y don. Entre otras, ¿ves? Entonces, para que ustedes vean, incluso estaba prohibido que se pudiera leer la palabra en un idioma distinto al latín, precisamente por la Iglesia Popular. De hecho, los que se atrevían a poseer un ejemplar de la escritura o a traducirla a su lengua vernácula eran perseguidos, matados por la Inquisición. Es decir, que tenían que obligatoriamente ser en latín. Sí, hermano, y esta parte como que no se entiende cuando usted le pone un poco de lógica, porque la Biblia originalmente no se escribió en latín. No. Entonces, ¿por qué había esta fijación con el latín cuando originalmente el Nuevo Testamento se escribe en griego y el Antiguo Testamento se escribe en arameo y en hebreo? En hebreo, sobre todo hebreo. ¿Por qué esta fijación entonces en que solo el latín? Control. Eso está bueno para analizarlo, pero sucede algo, hermanos. Sucede que
cuando usted viene hablando de todos esos manuscritos, mire, las manos se me estaban encogiendo ya. Y cuando usted dijo que, imagínese lo que es escribir el Génesis, amado. Imagino que estos hombres cogieron su luchita. Pero luego nosotros pasamos a lo que es la imprenta. Oye, ya ahí como que los tendones de la mano se me aflojaron un poquito. Ya después que entramos a la imprenta. Porque sucede que en 1434 Johannes Gutenberg inventa lo que es la imprenta. Y allí es donde se prueba esa imprenta con el libro más maravilloso que nosotros conocemos. ¿Cuál es? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Oye, allí se imprime la Biblia. Y a partir de ahí es que ha venido Biblia en cantidad, gracias al Señor. Pero sucede algo. Ahorita el hermano preguntaba de por qué el latín, etcétera, etcétera. Sucede que luego que viene la imprenta, comienzan a imprimirse Biblias. Había que imprimir también esas del latín, pero habían otros idiomas que había que imprimir. Ahí es que viene la Biblia ya en la lengua vernácula, y vernácula es un género literario que se refiere más bien a ese lenguaje común, a ese idioma común en general que todos hablaban, y la Biblia, aunque estaba escrita en ciertos idiomas, era un idioma ya un poquito más formal, y necesitaban que el pueblo, todo el pueblo, tuviera contacto con la palabra de Dios. Y es a esto que se le llama lengua vernácula. Por eso vemos que William Tyndale traduce el Nuevo Testamento al inglés en 1526, un idioma en el cual la Biblia no estaba escrito. Ellos necesitaban también leer la Biblia en ese idioma. Entonces, este señor se dedicó a traducir el Nuevo Testamento a este idioma. De esa misma manera, también Martín Lutero, en 1534, tradujo la Biblia al alemán, otro idioma también que se necesitaba escuchar la palabra de Dios, necesitaba leerla, ya no solamente el griego. Y finalmente, para terminar esta parte, estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los cuales lo tradujeron al castellano en 1569. Y por eso nosotros tenemos por ahí una versión, le llaman Reina Valera, versión 1960, está la 1909, hay una 2000 también y otra 2010. Oye, sí, toda una inmensidad de traducciones. Déjeme decirle, hermano Mikey, a los amigos, que por ejemplo Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento al inglés, pues fue condenado a la muerte por eso. Lo mataron y luego su cuerpo fue quemado. Lutero, por traducir, no solo por traducir la Biblia al alemán, sino por iniciar la reforma protestante, fue enormemente perseguido. Si no hubiese sido porque príncipes de su pueblo lo protegieron y lo escondieron, eso le hubiese costado la vida a Lutero y nunca hubiera podido traducir la Biblia al alemán. Y Casiodoro de Reina se pasó una gran parte de su vida huyendo, sin poder conseguir trabajo de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, por haberse atrevido a traducir la Biblia completa al español, aunque ya habían porciones de la Biblia en español, pero no estaba completa. Y había muchos otros hermanos que fueron también encarcelados por hacer esto. En España se dio una persecución terrible por estas traducciones al castellano de la Biblia. Wycliffe en el año 1380 fue el primero que sufrió las consecuencias de haber traducido la Biblia al inglés, y no solamente lo condenaron a la muerte, sino que después de muerto lo exhumaron, quemaron su cadáver y lo tiraron al río, como diciendo, no se atrevan a hacerlo. Eso por si acaso. Por si acaso. Pues mire, así nos ha ido llegando la Biblia. Ustedes pueden ver que ha habido mucho sufrimiento, que no ha sido fácil. No fue de que alguien se sentó en una oficina con aire acondicionado y le escribió y nos las hizo llegar. No, muchos hombres tuvieron que sufrir. Y hoy nosotros la tenemos tan cómoda, y queríamos contar la historia de esta joven, esa joven que se llama Mary Jones. Le vamos a hacer la versión corta. Ella vivió en Gales, en Inglaterra, en el año 1800.
Y cuando niña, tanto ella como sus padres eran analfabetas. Sus padres la inscribieron en una escuela a los 10 años y ella aprendió a leer rápidamente porque ella quería aprender a leer la Biblia. Así que cuando ella aprendió a leer, ella dijo, no, yo quiero una Biblia, pero todavía para ese tiempo no era tan fácil tener una Biblia, a pesar de la imprenta. No era tan difícil como en el tiempo de los manuscritos, pero todavía no era fácil. Así que esa jovencita con 10 años empezó a ahorrar su merienda y lo hizo durante 6 años. Ahorró todo su dinero desde los 10 hasta los 16 y luego con el dinero de comprar una Biblia caminó descalza 45 kilómetros hasta un pueblo que se llama Bala en Inglaterra, a la casa de un pastor, le llaman reverendo, Thomas Charles, para comprar una Biblia. Lamentablemente cuando llegó no había Biblias para la venta, pero él tan conmovido al verle los pies hinchados, al verla la pobrecita, todos los sacrificios que había hecho, solo conmovió y él buscó la manera y le hizo que se fuera de allí con 3 ejemplares de la Biblia en vez de 1, que luego todavía se conservan en museos. El enorme esfuerzo que hizo esta jovencita Mary Jones inspiró que el 7 de marzo en el año 1804 en Londres, un grupo de creyentes se juntara y formara la Sociedad Bíblica e Internacional, la Sociedad Bíblica Británica e Internacional, lo que se llama la Sociedad Bíblica. Y esa sociedad se encargó de imprimir y distribuir se habla de entre 300 y 500 millones de Biblias en más de 200 países. Es decir, que esa es una sociedad que se creó solo para imprimir Biblias. Pero luego, en el año 1816, apenas 14 años después, en Nueva York, otro grupo de hombres se inspiró en ese y creó la Sociedad Bíblica Americana, que también ha impreso millones de Biblias. Y un grupo de hombres de negocios llamados los Gedeones también aportaron dinero e imprimieron Biblias y Nuevos Testamentos, que cuando usted va a los hoteles, no sé si usted ha ido a un hotel y se ha encontrado cuando abre una gaveta, un ejemplar del Nuevo Testamento de los Gedeones, que son unos ejemplares pequeñitos que tienen salmos y proverbios, y ellos han estimado que más del 30% de las personas en los hoteles leen la Biblia. De manera que ellos han encargado, es el único libro que tiene sociedades y ligas que solamente se dedican a la impresión de ese libro y a nada más. Y es una cosa maravillosa saber que hoy la Biblia puede llegar a todo el mundo gracias al esfuerzo de mucha gente. Amén, amén, hermano. Y esta historia de Mary Jones definitivamente nos da una lección a nosotros, porque a veces tenemos la Biblia que la conseguimos, que incluso nos la regalan. Por ejemplo, los Gedeones regalan mucho Nuevo Testamento a todo el mundo, no solo en los hoteles, como usted mencionaba. Entonces hay gente que se la regalan y sencillamente no la leen. Y miren lo que hace Mary Jones, el esfuerzo que hace esta joven para tener un ejemplar de la Biblia y poder leerla. Entonces, hoy en día, la Biblia definitivamente es un libro que, cuando se comparan con otros libros o otras escrituras, realmente que es muy superior su influencia. En el 2017 se contabilizaban en el mundo más de 7,000 lenguas y dialectos, y de esos más de 7,000 lenguas y dialectos se dice que la Biblia había sido traducida en unos 3,300 idiomas y dialectos. Es decir, que vemos aquí la influencia de la palabra, porque cuando unos misioneros llegaban a una comunidad, por ejemplo, de indígenas, a una comunidad que no eran letrada, el primer paso para enseñarle precisamente el evangelio era que las personas pudieran leer, que pudieran leer la palabra, y para leerla en su idioma había que hacer una traducción. Esto motiva mucho el hecho de que se traduzca la palabra en tantos idiomas. El uso masivo de la tecnología ha hecho que el acceso a la Biblia no sea un asunto de privilegiados, sino que todos podamos accesar a ellas. En la antigüedad solamente los reyes podían tener una copia de la Biblia porque era algo bastante costoso, pero ya en nuestros tiempos las facilidades que tenemos en nuestro entorno ha hecho que la Biblia sea accesible para todo aquel que desee tenerla. Su influencia se puede medir en el sentido de que la Biblia tiene un récord Guinness de ser el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Es decir, no hay un libro en toda la historia de la humanidad que se compare con la Biblia.
Por lo tanto, cuando quieren comparar la venta de libros, ya la Biblia la sacan de esa categoría porque está fuera de comparación. No hay forma de compararla con otro escrito. Se estima que más de 6.000 millones de ejemplares, esto equivale a casi 35 millones cada año, se imprimen. Entonces, definitivamente la Biblia ha sido una fuente de inspiración para músicos, escritores, pintores, cineastas, escultores. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando nosotros revisamos los avances de la humanidad, vemos que hasta cierto punto se le da prioridad a la Biblia. Recuérdense la llegada del hombre a la luna. Lo primero que se hace es leer la Biblia. Cuando se inventa el telégrafo, lo primero que se intenta pasar por esa transmisión del telégrafo era una escritura de la Biblia, un texto bíblico. Es decir, que la influencia de la Biblia se puede ver en todo lo que pasa en nuestro entorno. Hermano, y permítame añadir a eso que usted dice, que se estima que la Biblia ya está al alcance del 90% de la población del planeta en su lengua, a pesar de que quedan muchos dialectos, pero son de pequeñas etnias, pequeños. Por ejemplo, hay muchas tribus en las Amazonas que todavía faltan por recibir traducciones, pero se hacen esfuerzos y cada año se van añadiendo. Incluso hay lugares donde la Biblia, los que la traducen, se la tiran por avión a la gente para que la lean en su tribu, en su propio idioma, porque no hay forma, no hay carreteras, no hay forma de llegar hasta allí. Hasta ese esfuerzo se hace. Dígame qué otro libro se ha hecho tanto esfuerzo para que la gente lo lea y lo tenga a su disposición, porque sabemos que tiene un mensaje que no puede ser superado. Amén. Así es. Es por esto, hermanos y amigos, que septiembre es una muy buena excusa para nosotros leer nuestra Biblia y para usted adquirir un ejemplar de la Biblia. Ya no hay excusa, porque es que usted la puede tener en el celular, puede tenerla escrita ahí, impresa. Pero lo más importante de todo esto es usted adquirirla para leerla, para estudiarla, para meditarla y ponerla por obra, de forma que usted pueda dejarse guiar por la palabra de Dios. Y preste atención a esto, se lo voy a decir de nuevo. Que usted la adquiera para leerla, estudiarla, meditarla, ponerla por obra y dejarse guiar por ella. Hay muchas versiones ahora en castellano, muy buenas versiones. Está la Biblia de las Américas. Yo tengo un ejemplar de ella, muy buena, muy buena. La Reina Valera actualizada también, la cual te habla un poquito más claro, aunque como yo les digo, yo utilizo también la Nueva Traducción Viviente. Y les decía a los hermanos que yo siento que Dios me habla en Reina Valera del 60. aunque utilizo las otras versiones, pero me he adaptado tanto a leerla ya en Reina Valera del 60, que yo siento que cuando Dios me habla en Reina Valera del 60, pero hay muy buenas versiones. Está la palabra hispanoamericana. Usted puede utilizar esas versiones y buscarla también una aplicación en su celular. Yo tengo una aplicación que se llama Celu Biblia, muy buena, la cual te da incluso algunos comentarios de textos, te presenta también los mapas. Esos mapas que tú tienes en tu Biblia impresa, también te tiene mapas ahí. Y tengo otra versión que es la Biblia hablada, la cual te permite escuchar. Tú vas leyendo y vas escuchando lo que dice el texto. Muy buenas. No hay excusa para no tenerla, entonces. No hay excusa, no hay excusas. Mira, una persona me escribió en estos días, me dijo, hermano, yo quiero que usted me ayude porque yo tengo un familiar en Nueva York y quiere saber dónde puedo comprar una Biblia allá. Imagínese, como que eso es aquí en San Pedro. ¿Dónde venden una Biblia aquí en San Pedro? Pero fíjense cómo son las cosas. Yo le mandé unos enlaces para que entrara a algunas páginas, le expliqué cómo descargar una Biblia en su celular y le envié varios enlaces para que pueda pedir una Biblia por internet. O sea que ahora no hay excusa. Si usted quiere oírla en audio, usted simplemente entra a una de esas páginas y ahí la puede escuchar. Hoy tenemos una facilidad enorme. Así es. Mano Mike, usted tiene un texto ahí pendiente para leer. Bueno, sí, tenemos aquí Hebreos capítulo
4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Eso lo hace la palabra de Dios. Así que hágase de su Biblia. Y hay grandes hombres de la humanidad que han creído en la Biblia y se han dejado guiar por ella, y podríamos decir que en parte y mayormente por eso llegaron a ser grandes bienes para la humanidad. Por ejemplo, Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y el mundo, que fue el promotor de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, dijo, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno del mundo, del Salvador del mundo, todo lo bueno del Salvador del mundo nos es comunicado a través del libro. Si no fuera por él, dice Abraham Lincoln, no podríamos distinguir lo bueno de lo malo. ¿Cómo vamos a distinguir lo bueno de lo malo si cada quien quiere establecer para sí mismo lo que es bueno y malo? Tenemos que tener una regla común, y la única regla común en la que nos podemos poner de acuerdo todos es la Biblia, porque el que pone las reglas es Dios. Isaac Newton, considerado por muchos el mejor científico que jamás ha pisado el planeta Tierra, se dice que dedicaba más tiempo al estudio de la Biblia que al estudio de la ciencia. Y dice, consideramos que las escrituras de Dios son las más sublimes, es la más sublime filosofía. Encuentro más indicio de autenticidad en la Biblia que cualquier otro libro profano. Es decir, Isaac Newton era un profundo creyente en la palabra de Dios y le hizo mucho bien a la humanidad. Y aquí hay otro hombre que, aunque no le hizo tanto bien a la humanidad, se atrevió a decir esto. La Biblia, dice él, no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Eso dijo Napoleón. Y hablando de Cristo, dijo que el verdadero conquistador era Cristo, porque sin nunca usar una arma, sin nunca disparar un tiro, había conquistado los corazones de la humanidad y los mantenía fieles sin tener un ejército ni nada de eso. Y en eso tenía mucha razón. De manera que estos hombres testifican del poder de esa palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y que también puede obrar un cambio en tu vida si tú la dejas entrar, hermano Fausto. Amén, amén. Es importante esa parte, ¿verdad, hermano? Que entendamos que la Biblia puede obrar un cambio en nuestras vidas si nosotros la estudiamos. Es decir, no se trata de tenerla en mi casa como un amuleto. La Biblia va a hacer el trabajo en tu vida en la medida en que tú la estudies. Jesucristo dice en Juan 5:39, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Amén. Así que no basta con que usted la tenga como amuleto, o que la ande con ella en su bolsillo para arriba y para abajo, o que la tenga de desodorante, como mucha gente dice. La Biblia es para estudiarla, para escudriñarla, para ver el plan de Dios para mí en ella. Y en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, allí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia me puede hacer perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si yo la estudio, si yo la medito, claro está, en dependencia del Señor. En Primera de Pedro capítulo 1, los versos 24 al 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio le ha sido anunciada. Gloria al Señor. Amén. Este texto se cumple, hermano, en la medida que nosotros vemos la historia de la Biblia, porque la Biblia ha sido un libro de los libros más atacados. Nosotros hemos dado una breve reseña histórica, pero ha sido un libro atacado y mucha gente ha intentado erradicarlo de la faz de la tierra y no le ha sido posible, porque la palabra del Señor permanece para siempre. El Salmo 33, verso 12 dice, Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios.
tú bendices a la nación que te acepta como su dueño. Así que lo que nos queda es estudiar esa palabra y encontrar allí en ella el mensaje de Dios para nosotros. Amén. Amén. Y a los que quieren sacar nuestra Biblia del escudo, y a los que quieren sacar Juan 8:32, y a los que quieren sustituir a Dios de el dólar, por ejemplo, que dice nosotros en Dios confiamos y todas esas cosas, les recordamos lo que dice el Salmo 33:12. Bienaventurado el pueblo, ¿verdad?, que reconoce a Dios como su Dios, la nación que lo acepta como su dueño. Es una nación que será bendecida y prosperada. Amén. Amén. Así que invitamos a todos los amigos a que se animen y le cojan cariño a su Biblia, la aprecien. Otros sufrieron y murieron por traernos la palabra a nosotros. Gente como Mary Jones tuvieron que caminar 45 kilómetros a pie y ahorrar 6 años de sus ingresos para crear la conciencia de la necesidad de que la Biblia llegara a todo el mundo. Y hoy la tenemos todos, así que vamos a sacarle el tiempo. No todo es celular, no todo es televisor, no todo es redes sociales. Vamos a tomar tiempo para leer nuestra Biblia. Así es, aprovechar a aquellos amigos que tienen sus Biblias siempre abiertas en la mesita de noche o en la sala. En el Salmo 91, Salmo 23, recordarle que vemos que entienden que la Biblia tiene poder al hacer eso, pero eso no es suficiente. Necesita poner por obra, como decíamos ahorita, poner por obra lo que la palabra del Señor dice. Y Él te está llamando al arrepentimiento en el día de hoy. Así que decide arrepentirte y venir a Cristo, bautizándote para el perdón de tus pecados. Amén. Y que saquen de su Biblia, si la tienen en físico, no la usen como archivo, consérvenla, cuídenla, es algo sagrado, es papel y es tinta, pero debemos darle el debido respeto que se merece. Eso es como una bandera, eso es un pedazo de tela, pero es el respeto que usted muestra por ese símbolo. Así es. Sí, hermano. Siempre viene la pregunta de si tenerla en electrónico o en físico nada más. Y de hecho veía a unas personas en una película que ustedes saben que se usa poner la mano sobre la Biblia para hacer un juramento. Y ellos en su tablet abrieron la Biblia y pusieron la mano sobre la tablet. Entonces, yo sé que suena como anticuado decir esto, pero tener la Biblia impresa para leerla, tal vez sea lo más sabio, por el hecho de que usted a veces lo está leyendo en el celular y viene cualquier anuncio, que le llegó un WhatsApp y usted se desconcentra, pero si usted lo tiene en físico y está meditando en ella, tiene menos probabilidad de tener una distracción. Así es. Y yo creo que ayuda mucho recordar, ¿verdad?, que ese libro físico que usted tiene fue escrito, manuscrito, copiado, recopiado, trabajado, quemado, vuelto a copiar. Es decir, que hubo un proceso. Cuando usted tiene un celular en la mano, todo ese valor desaparece. Yo la leo en mi celular, pero definitivamente prefiero lo físico, y no solo por asunto de tradición, sino porque creo que hay una conexión con todo ese pasado, con todo ese sufrimiento y con todo lo que se vivió. El contenido es lo importante, claro está. Sí es. Pero creo que se conservar el físico es bueno. Así es. Hermano, Abel Moreno y Julia Rivera y otras 16 personas, dice aquí, lo están viendo el programa, así que a todos ellos un abrazo y un saludo. Amén. La hermana María Muñoz, la hermana Magdalena, dice: la primera vez que vi una Biblia en el hotel, de un hotel de Estados Unidos, pensé que le había quedado a lo que estaban antes que yo. No, eso fue los gedeones que pusieron eso ahí. Pero ustedes saben que lo que ellos hacen muy bueno, por cierto, ha confundido a mucha gente, porque ellos imprimen el Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Entonces, algunos creen que los salmos y los proverbios son parte del Nuevo Testamento y no lo son. Dice Elcida Cena, gloria a Dios. Dice María Muñoz otra vez: hasta la película de Biblia es buena. Amén. Nieves Razat, buenas noches, bendiciones para todos. María Bautista lo está viendo, saludos para ella. Argenis Molina también lo está viendo, muchas bendiciones, Argenis. Loida Pérez, bendiciones para ti, querida hermana. Abel Moreno, muy buen desglose del tema. Dios continúe dando sabiduría a los hermanos.
Gracias, amén, hermanos. Amén. María Bautista dice, buenas noches, hermanos, bendiciones para siempre, saludos. Milady Mercedes dice, a mí me gusta impresa, la puedo tocar y si no hay internet, no la puedo ver, dice ella. Si no hay internet, no la puedo... Ah, ok, o sea, ella quiere significar que con su Biblia impresa, ¿verdad? Aunque se vaya la luz, aunque se vaya el internet, creo yo que es a eso que se refiere, la puedes seguir viendo. Esos son los comentarios que encontré, Mikey. No sé si tú tienes acceso a algún otro comentario. No, no he tenido acceso hoy porque estoy desde el celular, así que Sí, yo le tengo voy a algunos deber por- a los seguidores nuestros. Sí, ahí está nuestra hermana Marilis Calcaño, que siempre está apoyando la transmisión. Vemos también a nuestro hermano Víctor, que también nos comenta. Víctor Tenemos Jiménez no, o Víctor García. Víctor García, sí. Ah, el hermano Víctor de New Jersey. Víctor Saludos García, para que él. Dios lo bendiga. Así es. Nancy Peña, no sé si te la mencionó, hermano Antonio. Nancy no me aparece aquí, pero saludos para ella, para Nancy. Muchas bendiciones. Claro que sí. También tenemos a María Blanco Pérez. Nos saluda, un saludo para ella. Amén. Nuestra hermana Ana Mauricio, hermana, Dios te bendiga. Gracias por el apoyo. Un abrazo para Ana y para Isa y para Ángel Luis. Jacinto Díaz. Ah, ok. El hermano Tony. Ajá, sí, Tony. Jacinto Díaz está por ahí, Dios lo bendiga. También le mandan saludo a Edith Gracia desde New Jersey, desde Indianápolis nos ve. Un beso para ella y para todos los chicos allá. Sí, no, y como siempre agradecemos a nuestra hermana Ingrid por la interacción que mantiene en el chat del Facebook con cada uno de los hermanos y amigos que están allí. Así que un abrazo para nuestra hermana Ingrid, gracias por ese aporte. Sí, ajá. Elcida Sena dice amén y Edith dice, Milady Mercedes la puede bajar de su teléfono o tableta como PDF y accedería a cualquier hora sin internet. O sea, ella le está aconsejando que en vez de buscarla en internet, la baje como aplicación y aunque no tenga internet, simplemente abre su aplicación y ahí está su Biblia completa. Excelente recomendación. Así es. Sí, correcto, porque no nos oponemos a que se lea en los celulares o en la tablet, no, jamás. Mire, aunque hay hermanos que tienen alguna reserva cuando un varón se para al púlpito con la Biblia en un celular, pero yo creo que ya sería otro tema, ¿verdad? Eso es otro tema. Sería bueno que los amigos opinen, hermanos, qué ellos prefieren o cómo ellos lo ven, cómo ellos ven el tema de... La hermana me le dice, yo prefiero mi Biblia física. Yo también la prefiero física, pero no me resisto a la... Porque lo importante es el contenido, ¿verdad? Así es. También Mari Rodríguez lo está viendo, un saludo para ella. Y Edith dice, espero que ya hayan puesto a la hermana Ingrid en la nómina de marketing. Bueno, sí. Ella está en nómina. Todos los meses le mandamos ese cheque con el hermano Antonio. Yo no sé si él se lo está dando. ¿Qué pasa, Fausto? ¿Pero cómo te metieron así por el medio? Ese cheque se lo manda el Señor, hermano. Bueno. Señores, muchas bendiciones. Ay. Pues miren, nosotros por lo menos en nuestros cultos por Zoom, por lo menos aquí en la Iglesia de Cristo de Quisqueya y de Villa Velázquez, vamos a seguir tratando el tema de la Biblia. Nosotros mañana vamos a estar hablando de cómo saber que la Biblia es palabra de Dios. Así que invitamos a los amigos que quieran aprender más de este tema, que nos pidan los temas que tenemos grabados acerca de eso y que también vean el tema, pidan el link para que mañana se conecten. Amén. Así manténganse en contacto y nada, nuestro deseo es que la palabra de Dios se pueda expandir y que todos podamos ser edificados con lo que Dios nos enseña. Así que vamos a amar la palabra de Dios porque fue inspirada por Él para que le conozcamos. Así que meditémosla cada día para que sepamos cómo agradarle más. Amén. Pues nos vamos, hermanos. Hay más comentarios, pero si seguimos comentando no terminamos nunca. Terminamos. La paz de Dios sea con todos y gracias a todos los amigos por estar en sintonía. Amén. Bye.